Entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en esta tarde a la doctora Alicia Sofía Villa, médica gastroenteróloga, quien nos va a platicar sobre algunos padecimientos. Le damos la bienvenida en esta tarde, doctora. ¿Cómo está? Hola Alfredo, bien, y hola Metzli, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Que nos Buenas tardes. cuente sobre el tema de la acidez, la gastritis, el reflujo. ¿De dónde vienen estas problemáticas que me parece vienen también en crecimiento? Sí, así es. Las enfermedades que les llamamos enfermedades relacionadas con el ácido, pues así como su nombre lo dice, son aquellas enfermedades gastrointestinales que se generan por la producción de ácido a nivel gastrointestinal. Y, por ejemplo, tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede llegar a afectar a un 20 a 40% de la población mexicana. Y como lo dice, es el retorno del ácido del estómago al esófago y el paciente lo que va a referir es agrura y regreso de ácido o de comida. Seguramente pues a ustedes ya les ha pasado alguna vez, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las causas, doctora? Las causas son, por ejemplo, la obesidad. Esa es una. Aquí en México pues tenemos ese problema de salud pública, tanto en pediatría como en los adultos. También se favorece por relajaciones que hay del esfínter esofágico inferior, se aumentan y esto genera el retorno del ácido. En pacientes, por ejemplo, que tienen una hernia hiatal, porque eso altera la barrera antirreflujo. Hay otros pacientes que tienen una presión bajita del esfínter, que es el esfínter esofágico inferior que va entre el esófago y el estómago, y alteraciones también en el vaciamiento gástrico. Algunos pacientes que se les llega a atorar el alimento tienen alteraciones en el movimiento del esófago y esto disminuye el aclaramiento esofágico. Y factores de riesgo, igual como las causas, por ejemplo, está la obesidad, el tabaquismo también, el alcohol, la herencia y el embarazo. Por eso luego las mujeres embarazadas empiezan con problemas de reflujo, sobre todo por la presión intraabdominal y las hormonas que se aumentan durante el embarazo. En este caso, se tiene también estadísticas de pues los grupos de edad también que tienen más este padecimiento. No sé si a nivel nacional se cuente pues con esta información. Sí, la enfermedad por reflujo es más común en pacientes de mediana edad, o sea, 30, 40 años. Más o menos va a afectar a un 20 al 40% de la población a nivel de México y también a nivel mundial. Hay otras enfermedades también relacionadas, por ejemplo, con el ácido, que es la gastritis, y esta también tiene una afección importante. Aquí en México puede llegar a afectar a un 25% de la población. Y esta se asocia mucho con una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y esta bacteria vive en el estómago de 7 de cada 10 mexicanos, y cuando empieza a dar problemas es cuando buscamos a esta bacteria. Hay algunos, me parece, algunos mitos, no sé si sean mitos o sea realidad, que usted nos diga, por ejemplo, el no comer durante bastante tiempo puede ser, no sé si puede ser una causa, el comer, por ejemplo, picante, el tomar bebidas como refrescos. Carbonatadas. Así es, todo eso, Ok. son causas de riesgo. Mira, realmente son factores que pueden favorecer o exacerbar la enfermedad. Entonces, esto depende de la sensibilidad de cada quien. Es muy común que luego hagamos restricciones, por ejemplo, de grasas, chocolate, el alcohol sí ya comentamos que sí está bien estudiado como un factor de riesgo, pero esto es un poquito controversial porque si el paciente, por ejemplo, toma café y no se queja de molestias de reflujo gastritis, lo podemos dejar. O sea, pueden exacerbar síntomas y es de hipersensibilidad de cada quien. Lo que sí aumenta el reflujo y que sí está bien estudiado es, ya dijimos, la obesidad, esa es una. La otra es que empecemos a subir de peso de repente, o sea, a lo mejor tenemos un buen peso, pero empezamos a subir pancita y eso es un factor de riesgo porque aumenta la presión a nivel intragástrico y eso hace que se regrese el ácido del estómago al esófago. Y si cenamos y nos acostamos inmediatamente, nos va a dar reflujo por gravedad. Entonces, una de las medidas generales que sí pedimos es que el paciente cene 2 a 3 horas antes de acostarse. En pacientes que sí refieren molestias, por ejemplo, comidas grasas, exceso de cafeína, chile, picante, que sí los disminuyen, no los quiten, o bebidas carbonatadas, que son los refrescos. Y otra medida general importante también es que si pueden dormir de su lado izquierdo,
o elevar la cabecera de la cama unos 20 centímetros para que el paciente no quede completamente acostado, ¿no? Y disminuir esa gravedad que genera el reflujo. En este caso, ¿qué sucede con aquellos pacientes que ya cuentan con estos padecimientos y que no se han recibido, pues más bien, algún tipo de atención médica? Sí, claro que sí. Bueno, de entrada, pues obviamente el paciente que tiene afección en la calidad de vida por estos síntomas se recomienda que vaya al médico, ¿no? Nosotros definimos ya la enfermedad por reflujo, aquella enfermedad que el paciente tiene agrura, se regresa el alimento o gastritis que le arde la boca del estómago más de 2 a 3 veces por semana y que llega a afectar la calidad de vida. En pacientes jóvenes lo que hacen normalmente es comprarse su antiácido, se lo están tomando, ya saben, estos líquidos que venden, pastillas o medicamentos como prazoles, pero sí es muy importante que vayan al médico, sobre todo si no están respondiendo con este tipo de medicamentos a la primera semana. Y hay muchos pacientes que se toman su prazol toda la vida, no acuden al médico y después de 5 años a lo mejor tienen complicaciones. Hay algunas complicaciones como algo que se llama esófago de Barrett de la enfermedad por reflujo, que cambia la mucosa del esófago y esto puede predisponer a carcinoma de esófago en un bajo porcentaje, en menos del 0.5%, pero es importante ir a una revisión al médico. ¿Cuándo sí es obligatorio? En aquel paciente que tiene datos de alarma, ¿cuáles son? Aquel paciente que evacúa negro, que le llamamos el ELENA, eso quiere decir que está sangrando, que vomita sangre, que se llegan a atorar los alimentos, que le molesta al pasar el alimento, eso quiere decir que está muy inflamado el esófago, que ha perdido peso importante, un 5% del basal en los últimos 3 meses, y que a pesar del tratamiento, te digo que automedicamentos, que el paciente va a la farmacia, agarra el medicamento que le receta el farmacólogo y no mejora. Entonces ahí es cuando es importante acudir al médico. ¿Puede ser de gravedad una de estas condiciones? Sí, claro que sí, sobre todo cuando hay estos datos de alarma. Paciente que lleva más de 5 años con reflujo, por ejemplo, o aquel paciente que tiene gastritis puede llegar a tener úlceras gástricas. Esto el paciente empieza a perder sangre, tiene evacuaciones negras, mucho dolor abdominal. Además, aquel paciente que toma, por ejemplo, anticoagulantes, analgésicos, no sé, tipo aspirina, ketorolaco, que de repente me duelen las articulaciones, empiezo a tomar y a exagerar en los medicamentos, esto puede ocasionar úlceras gástricas y hay que acudir al médico. Finalmente, pues también cuáles son ese tipo de tratamientos que pues se tienen que recibir por parte pues que son emitidos por parte de los doctores de estas personas con estos padecimientos. Sí, claro. Pues normalmente, como a lo mejor ustedes hasta conocen porque lo venden en televisión y muchas veces lo promocionan en radio, pues están los prazoles. Estos obviamente deben de ser indicados por el médico porque hay que decidir cuánto tiempo y cómo tomárselo. La mayoría de estos medicamentos de primera línea los recetan 30 minutos, 1 hora antes del desayuno y dependiendo obviamente la enfermedad del paciente es lo que vamos a determinar el tiempo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no se acoplan a los horarios, es difícil. Como ustedes dijeron, también hay pacientes que no comen a sus horarios, entonces sí se necesita este tipo de alimento para que se active el medicamento. Actualmente hay una nueva clase terapéutica que se llaman bloqueadores de ácido competitivos de potasio, que van dirigidas a las células del estómago que producen el ácido. Y esto es independiente de los alimentos. Entonces el paciente, si el médico lo receta, lo puede tomar en la mañana o en la noche para mejorar estas enfermedades como reflujo, como gastritis. También se utilizan para erradicar el Helicobacter pylori cuando lo buscamos los médicos intencionadamente y acompañado de una serie de antibióticos, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho por su tiempo y esperemos escucharnos en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Muchas gracias, doctora Alicia Sofía Villa, médica gastroenteróloga.